Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Y el bautismo constituye lo que nosotros conocemos como uno de los dos sacramentos principales instituidos por el Señor. El segundo sacramento es la Santa Cena. Usted ve la importancia en el pasaje del bautismo, porque este funcionario etíope dice que era secretario de Cándace, la reina de Etiopía. Un etíope, ustedes saben que era un hombre que lo castraban para que estuviera al cuidado del harén de los reyes en la antigüedad. Y este era un funcionario importante a quien nosotros hacemos llamar un prosélito o alguien que se había convertido de la religión de sus antepasados a lo que era el judaísmo o a la adoración al Dios de Israel, en este caso a Jehová. Va a Jerusalén, regresa, y el Señor quería que este hombre conociera al Señor. Podemos hacer conjetura por lo cual Dios quería que él conociera al Señor, ¿verdad? Quizás él iba a ser el evangelista a los etíopes, iba a llevar el mensaje a los etíopes. Muy importante, dos elementos que se dan en el pasaje: el elemento de la predicación del evangelio y el elemento de que no solamente él recibe al Señor, sino que también obedece al mandato de ir a las aguas del bautismo. Y entonces él entiende el mensaje del evangelio y le pide a Felipe que lo bautice, lo cual implica que se estaba yendo con el evangelio completo para irlo a predicar allí a Etiopía. Iba con el evangelio completo porque entendió la revelación de Jesucristo como el Mesías, entendió que las profecías que él estaba leyendo de Isaías 53 se había cumplido en la persona de Jesucristo, y que Felipe era un mensajero de ese mensaje de buenas nuevas o el mensaje del evangelio. Dice que comenzando desde esa escritura y a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba en ese momento, le anunció el evangelio hasta que él entendió, y en algún momento vamos a ver cómo él pide que Felipe lo bautice. El bautismo es el símbolo de cuando una vida es entregada o es sepultada para resucitar a una nueva vida. Ese es el símbolo del bautismo. La persona es sepultada y entonces se sobreentiende que simbólicamente o espiritualmente resucita a una nueva vida. Algo muy importante que nosotros entendemos es el tema del nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento. O sea que nosotros nacimos de nuevo cuando nosotros pusimos la fe en Jesús, y cuando nosotros nos somos sepultados en el bautismo, estamos graficando ese símbolo espiritual de que estamos muriendo a esa antigua vida. Segunda de Corintios 5:17 es ese pasaje que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el símbolo de esa realidad se encuentra en la obediencia al mandato del bautismo. Algo en lo que ponemos énfasis es que el bautismo no salva. Usted se da cuenta que lo que puso al eunuco en relación con Dios fue que entendió, creyó, y usted lo va a ver en el pasaje, pero lo que lo salva no es el bautismo. Ahora, el resultado de tener un encuentro con Cristo, ¿qué te lleva? Te lleva a obedecer. Diga conmigo, obedecer. Ese es el ABC del evangelio. El ABC es ABC, el de nosotros es obedecer. Entonces, ese es el ABC del evangelio. Entonces, nos lleva a obedecer. Muy importante, la obediencia implica que vamos a hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, como Dios manda en su palabra que hay que hacerla. En este caso, en la palabra bautizo viene de una combinación de términos en latín y en griego. En ambos idiomas, que en este caso el griego, que es un original del Nuevo Testamento,
La palabra tiene el sentido de cuando se sumerge en las aguas, cuando alguien es sepultado en las aguas. Entonces podemos decir que no se bautiza tirándole agüita a la gente. ¿Verdad que no? No se bautiza tampoco poniéndolo de rodillas y tirándole en el río un tarro de agua en la cabeza. Se bautiza sumergiendo a la persona. Ahora yo le digo, ¿de frente o de espalda? No interesa. Hay gente que no se puede bautizar de espalda y se lo bautiza de rodillas, pero hay que sumergirlo bien, como me dijo. Y si sale con vida, bueno, es que verdad que sí, verdaderamente recibió al Señor. No es así, pero verdad, uno quisiera como dejarlo un poquito más, a ver, Señor, a ver si literalmente, pero el amor le dice a uno, no, déjalo que salga y yo me encargo de él. Entonces, cuando nosotros bautizamos a alguien, lo que hacemos es que lo sumergimos. ¿Por qué entonces debemos bautizarnos? Número uno, porque Cristo lo hizo y lo enseñó como ejemplo, identificándose con el pueblo o con los pecadores, aunque él no tenía pecado, en él no había pecado. Cuando Juan el Bautista apareció predicando el mensaje de arrepentimiento, Jesucristo va al Jordán y lo que hace es que lo hace como una señal de arrepentimiento, una señal pública de que yo también me identifico con los pecadores. Entonces el bautismo en este caso era una señal de arrepentimiento. Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 4. Yo creo que lo tenemos allí en pantalla. ¿Está allí? Sí, amén. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Y mi pasaje se quedó aquí. Dice, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, que dice, quiero oírlo, confesando sus pecados. Jesús, entonces, ¿qué hace? Hace eco del bautismo de Juan, ese bautismo de arrepentimiento, de manera que el bautismo es una señal pública de que me estoy arrepintiendo de mis pecados, estoy en dirección de cambiar de vida, me duelo por el estilo de vida que en algún momento he vivido y entonces me arrepiento y obedezco al llamado. Era el sentido de eso. Jesucristo viene y se bautiza identificándose con el pueblo para dos cosas: para indicar que Él está en la misma condición de nosotros al ser un ser humano, indicando que Juan tenía la autoridad de Dios, y para dar inicio a su ministerio bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y presta atención la importancia de esto, porque hay que cumplir los procesos de Dios. Digan conmigo, procesos. Hay que cumplir los procesos, y lo que hace el Señor es que da inicio a su ministerio. Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver si esta tableta tiene... sí, aquí está mejor. Hasta que el internet de esta tableta quiere funcionar. Vuelvo a donde estaba, entonces. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que vemos allí es el sello de Dios, no solamente
sobre el bautismo de Juan el Bautista, sino también sobre la persona de Jesús, declarando el mismo Padre que Él era el Hijo de Dios. El argumento del bautismo para los que dicen, bueno, el bautismo no salva. El ladrón en la cruz no se bautizó. Pero ¿qué pasa? Número uno, ni usted ni yo somos ladrones. Y número dos, el ladrón en la cruz era la última hora y el último momento que tenía. Por lo tanto, nosotros tenemos que imitar a Jesús en el sentido de la obediencia de ir a las aguas del bautismo. Número 3, Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Número 4, todas las personas que venían y se bautizaban eran adultos conscientes de que necesitaban un Salvador, de que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Y por eso nosotros no practicamos el bautismo de niños. ¿Se entiende eso? Dice amén. Sino que nosotros entendemos que hay que llegar a una edad de cierta madurez para poder entonces ir a las aguas del bautismo. Jesús mandó que nosotros bautizáramos en su nombre, según lo vemos en Mateo capítulo 28, en lo que es la gran comisión, versículo 19. Yo creo que lo tenemos allí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Présteme su oído por un momento. Hay un grupo de creyentes que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un grupo de creyentes que utilizan el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue de donde leímos al principio, como base para decir que a todo el mundo se lo bautizaba solamente en el nombre de Jesús y que por lo tanto nosotros debemos bautizarnos en el nombre de Jesús. Tengan pendiente de esto porque este grupo es una denominación grande que desbautiza gente. Y esto yo lo empecé a ver desde el año 93. Desbautizan gente. O sea, en algunos sectores le dicen, no, a ti no te bautizaron en el nombre de Jesús, y ahora vienen y le dicen, vamos a hacerte un desbautizo y un rebautizo. Oiga la locura, oiga la locura. Y en algunos lugares oí que iban a las 12 de la noche para romper el primer bautismo y entonces hacerle el siguiente bautizo en el nombre de Jesús. Número 1, el libro de los Hechos de los Apóstoles no es un libro de doctrina, es un libro de historia de la iglesia. Lo que narra es el avance de la iglesia de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta llegar hasta lo último de la tierra, y lo que presenta es la obra de los apóstoles del Señor movidos en la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Número 2, cuando el libro de los Hechos dice que lo bautizaban en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, está dando a entender allí que lo que se está utilizando es el mandato o la fórmula que el Señor enseñó. Mateo 28, 19 dice, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo que quiere decir Hechos de los Apóstoles es que los bautizaban en la autoridad que Jesucristo dejó a los apóstoles que lo hicieran. ¿De dónde nosotros sacamos tal conclusión? Porque el libro de los Hechos en ningún momento muestra gráficamente ni con palabras cómo se hizo ninguno de los bautismos que se practicaron. No dice, y fue Felipe y agarró y le dijo, te bautizo en el nombre de Jesucristo. No dice así. Ahí no dice, o bajó al agua y declaró, confiesas a Jesús, como nosotros hacemos públicamente. Pero todas las demás cartas de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, que se encuentran más allá del libro de los Hechos de los Apóstoles, muestran esto, mis amados. Muestran a Dios como una Trinidad, en la que el Padre es la cabeza de esa Trinidad, el Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo es la tercera persona de esa Trinidad. Por tanto, nosotros bautizamos en la autoridad
del nombre de Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no aceptamos, porque no hay un dato que diga de que alguien metió este pasaje escondido allí para engañarnos a nosotros, porque todo el Nuevo Testamento contiene este pasaje en todas las traducciones. Entonces, dicho eso, bautizarse es obedecer al mandato de Cristo para hacerse un discípulo. Diga conmigo, discípulo. El discípulo es uno que aprende, uno que se pone bajo la esfera de influencia para entonces empezar a aprender como es su maestro. Y de aquí se desata una especie de debate. Primero lo discipulo, después lo bautizo, o primero lo bautizo, después lo discipulo. Primero lo bautizo, después lo discipulo, o primero lo discipulo y después lo bautizo. Vamos a ver. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, que dice, será condenado. El 17 está allí, pero no lo vamos a leer. Bautizarse, entonces, un acto de obediencia y de confesión pública de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Hechos 2:38, vamos a leer. Hechos 2:38. Hay varias personas que están en lista de bautismo, debieron estar aquí hoy, me dijeron que iban a estar y van a recibir la transmisión ya repetida. Pero que esto sirva como forma de enseñanza para quienes están, porque ustedes van a discipular. ¿Cuántos van a discipular? Solo 2, pero por ahí vamos. Los demás son valientes, están por allá. ¿Cuántos van a discipular? Aleluya, sí Señor. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Ok, está claro allí, ¿verdad que sí? Dice: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta allí aparece la Trinidad para los que la niegan. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa que nosotros pasamos de muerte a una vida abundante en Cristo. Amén. ¿Cuántos han recibido esa vida abundante en Cristo? Gloria a Dios. Con pruebas, lucha y tribulaciones, pero la vida sigue siendo abundante. Amén. Porque el mundo no tiene lo que nosotros tenemos. El mundo tiene jeringa, tiene botella de tequila, el mundo tiene pastilla. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Dice amén? Y un Tyler no nos viene mal de vez en cuando también, ¿verdad? Pero el Tyler no te quita la depresión, el Tyler no te quita la ansiedad, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. ¿Dicen amén? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire el símbolo, es el paso de morir a la antigua vida de pecado para entonces pasar de muerte a vida. El símbolo de la muerte a la antigua vida es graficado en lo que es el bautismo, según lo que expresa Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Vamos creo que a leer el 3 y el 4. Si el 3 y el 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, de modo que si alguno está en Cristo, va a andar en vida nueva. Ahí está el elemento. Somos sepultados y simbólicamente nos levantamos. Hay gente que me dice, y hay gente que espera esto, y yo creo que era lo que esperaba cierta gente que por ahí vienen y se bautizan y no vuelven más a la iglesia.
Ellos esperaban que algún rayo de luz cayera sobre ellos y los sacara nuevecitos sin ningún tipo de lucha, ni tentaciones, ni pruebas. La vida cristiana no funciona así. La vida cristiana, lo que usted está haciendo, le está dando una autoridad al Señor, le está diciendo: mi vida más no te pertenece. Públicamente declaro que tú eres mi Señor, te suelto las riendas de mi vida. En otras palabras, mira, te doy un contrato, estoy haciendo un contrato contigo, un derecho legal de que a partir de ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De manera que cada día vamos a buscar gracia para poder nosotros vencer las batallas y las tentaciones. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? No sentí nada. Yo le digo, no busque emociones, busque relación con el Señor. Y el Señor va a obrar en su vida en la medida en que usted vaya madurando y creciendo hasta llegar a la madurez plena que Dios espera. ¿Dice amén? ¿Están conmigo todavía? Entonces, mire lo que pasa aquí. Dice que significa que somos parte entonces de la familia legítima de Cristo. Vamos a ver Efesios 4, versículo 1. Eso está medio mezclado, no se ve allí. Hay que cambiar esos slides. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Dónde se puede hacer eso? En la familia, ¿verdad que sí? ¿Dice amén? En la familia. Entonces, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Aparece la Trinidad allí o no? ¿Sí aparece o no? Ahí dice un Señor, un bautismo, un solo Espíritu y un Dios y Padre de todos. Aparece la Trinidad allí. Entonces, mire esto. Alguna gente dice, ¿me puedo rebautizar? Deja ver que hay gente que se bautiza cada vez que hay un bautismo por ahí. No, ahí dice un solo bautismo. O algunos me dicen, no, pero que yo no me bauticé aquí. Pues ya usted está bautizado, ¿verdad? No importa dónde lo bautizaron, es una sola vez que la gente se bautiza. Y porque hay un solo bautismo. Algunos le dicen, no, pero métase en el grupo para que el grupo se vea grande. Eso no funciona así, eso es un relajo. Entonces usted tiene que bautizarse una sola vez. Esa experiencia única que marca nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. A mí me bautizaron a los 13 años y todavía no puedo olvidar ese día. Porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, ese día marca la experiencia de un antes y un después en la vida cristiana. ¿Dice amén? ¿Qué autoridad entonces, para cerrar, se recibe en el bautismo? Colosenses 2, versículo 2. Y con ese voy a cerrar. Me faltan unos 20 slides todavía, pero no voy a seguir. Colosenses 2, 2:12. Claro, este se quedó abajo. Dice, sepultados con él en el bautismo. ¿Cómo dice? Ah, sí, porque no. Vayan a Colosenses 2. Yo lo tengo aquí puesto. Es el 2:12. Dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vaya al versículo 12 otra vez conmigo. Vaya al versículo 12. Sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad, recibió autoridad sobre los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El bautismo, préstele oído a esto, marca el sello de autoridad del creyente para recibir una autoridad espiritual mayor. Significa pues, porque la Biblia dice que el Señor, el Padre lo dio a Cristo como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Donde está la cabeza, ¿qué está? Porque si no, no es un cuerpo. Es un decapitado. Si la cabeza está en un lugar y el cuerpo está en otro lado, es un decapitado. Significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. La autoridad que tiene Cristo, ¿la tiene quién? ¿La tiene quién? La tiene la iglesia, que es el cuerpo. ¿Quién le da orden a los pies de moverse? ¿Quién le da orden a los brazos de moverse? ¿Verdad que sí? ¿Y quién dice que lo hace todo? La lengua, señores. Pero no lo hace todo. Ellos entienden mi chiste malo. ¿Verdad que sí? Entonces, si la cabeza tiene autoridad, lo ejerce a través de ¿quién? De la iglesia del Señor. Por eso la iglesia del Señor, el creyente que va a las aguas del bautismo en obediencia al Señor, lo hace con fe, recibe una autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual la ejerce por medio de la fe.